RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a Aquí se habla libertad de este jueves 22 de abril. Para mí es un placer compartir con ustedes durante esta hora. Quien les habla, Gabriel González, hoy por nuestro compañero Pedro Urruchurtu. En la gerencia general, Jaime Menestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción de este espacio, Catherine Manzano y Justo Navarro. Y en los controles, César Arteaga. Antes de entrar en materia, quiero recomendarles a nuestros amigos de Habibis Cakes. Ellos venden tortas de cumpleaños, tortas por porciones, pavlovas, brownies, quesillos, pies, dulces y mucho más. Tienen deliveries gratis para algunas zonas de Caracas, pero pueden encontrar más información en su Instagram, @habibis_cakes. Ustedes compran felicidad y nosotros vendemos amor. Sigan a Habibis Cakes. Ahora, sin perder más tiempo, quiero presentarles a nuestro primer invitado, el diputado Omar González Moreno, para conversar un poco sobre el acontecer de esta semana. Muchas noticias, temas censura, que parece que nunca pasa de moda o de la palestra aquí en Venezuela. Tenemos la sanción del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia al Nacional y el cierre de la emisora Radio Rumbo. Ya tenemos al diputado Omar. No lo escucho todavía. Sí, buenos días, Gabriel. Un grato placer estar en este programa de Hablemos en Libertad. Bienvenido, diputado. Yo quería comenzar hablando con usted sobre el tema de la censura. Vimos lo que sucedió recientemente con el Nacional y usted, a propósito, escribía un artículo para este medio y decía que quieren cerrarle la boca al periodismo como de lugar. Parece que el régimen, a pesar de que estamos sumergidos en la pandemia y los ciudadanos están viendo cómo sobrevivir, el régimen no descansa, el régimen avanza en su afán totalitario y bueno, vemos esta semana una nueva arremetida contra los medios, en este caso el Nacional. Efectivamente hay una arremetida contra lo que queda de medios de comunicación social en Venezuela. No solamente ha sido el Diario Nacional quien ha pretendido confiscarlo, incluso sin el valor de hacerlo abiertamente, sino utilizando el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia para imponerle una multa confiscatoria de más de $13 millones. Lo mismo ha sucedido con la mayoría de los medios impresos de comunicación social, televisoras y radioemisoras. En el caso de Panorama y de prácticamente todos los medios de comunicación social impresos, le han confiscado la posibilidad de tener papel para imprimir sus periódicos, tinta y todos los insumos imprescindibles para hacer posible. Yo te estoy hablando del estado Anzoátegui, y aquí habían 14 diarios de circulación regional. Hoy en día no queda ni un solo diario que circule en las calles, en los kioscos y en los puestos de revistas. De hecho, han cerrado los kioscos y puestos de periódicos y revistas. Los pregoneros desaparecieron. En cuanto a las radios, igualmente han sido cerradas muchísimas y las otras se han autocensurado. Si no se autocensuran, pues la ley Mordaza, la ley Resorte, Conatel los cierra o los confisca, como ha sucedido con numerosas estaciones de radio. Las televisoras regionales desaparecieron. Aquí habían por lo menos 2 o 3 de importancia, como por ejemplo la televisora de Oriente, Telecaribe y Anzoátegui TV, Oasis TV. Todos estos medios han sido cerrados. Órbita Televisión, que era una de las más sintonizadas, donde teníamos la responsabilidad de dirigir, igualmente fue multada con unas sanciones impagables. Es decir, se han liquidado todos los medios de comunicación social y ahora, por si fuera poco, que es una ventanita que le quedaban a algunos medios,
como son las redes sociales, el mundo digital, a donde migraron muchísimos medios impresos, pues también pretenden controlar el ciberespacio para que el venezolano siga desinformado de lo que está sucediendo en su país y en el resto del mundo. Precisamente hacia allá iba, diputado. Y bueno, la emisora por donde estamos saliendo ahorita al aire, por YouTube, no se escapó de esta realidad. Recordemos que el 30 de abril de este año se cumplen 2 años del cierre de la salida del aire de Radio Caracas Radio. O sea, esta ventana tampoco digamos que se salvó de la censura del régimen. Pero usted también ha venido alertando mucho sobre este tema de las redes sociales y recientemente también lo tuiteaba. Ahora van por las redes sociales, como usted bien lo ha dicho. Quizás todos estos medios buscaron refugio, producto de que no había papel, producto de que no había tinta, producto de que lo sacaron del aire. Todos estos medios han buscado refugio en las redes sociales y se han ido adaptando al medio digital, pero le siguen siendo incómodos al régimen y ahora vemos cómo buscan a través de la ilegítima Asamblea Nacional, anteriormente de la Constituyente ilegítima, han ido buscando normar o regular para darle quizás un carácter de legalidad, que a ellos tampoco es que les ha interesado mucho esto a través de los años, pero están buscando normar las redes sociales para callarlas, para vetarlas precisamente. ¿Qué información tiene sobre esto? Bueno, efectivamente ya está en pleno desarrollo un proyecto de ley de control del llamado ciberespacio para amordazar a las redes sociales. Hay un proyecto que está en consideración de esa espuria Asamblea Nacional, elegida el 6 de diciembre pasado, con la asesoría, desde luego, cubana y de los chinos, donde se han especializado en bloquear portales de medios digitales y todo esto va en camino. Incluso el propio los más altos personeros del régimen han dicho que las leyes vigentes para el control y la censura de los medios de comunicación social han quedado obsoletos frente al avance tecnológico de las redes sociales. Esto es un indicio hacia dónde apunta esta legislación. La ley de llamado CONATEL, es decir, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pretende ejercer el control absoluto no solamente del espacio físico terrenal, antenas, espacios de radio, espacios de televisión, sino también el ciberespacio, es decir, el espacio de las redes, de los medios electrónicos de telemática que funcionan en el mundo entero. Y para ello, repito, cuentan con la asesoría y los equipos que estarían siendo ya entrenados en China, en Cuba y en estos países totalitarios. A diferencia de los amigos, de los aliados de la libertad del mundo occidental, que si bien es cierto siguen respaldando la lucha que libra el pueblo venezolano por conquistar la libertad, no pasan de ser declaraciones, no se pasan de ser posiciones diplomáticas, no pasan de ser enunciados, mientras que los aliados del régimen de Maduro, como es Rusia, China, Irán, Turquía, estos regímenes totalitarios no solamente se quedan en las palabras, sino que están actuando y dando asesoría directa. Por ejemplo, en el caso militar, los rusos han enviado aviones, tropas, armas, etcétera, etcétera, al régimen, así como ahora los chinos han dado dinero, etcétera, etcétera, para mantenerlo. Bueno, también ahora están asesorando y entrenando personal para controlar las redes sociales. Sí. Bueno, justamente anoche salió un comunicado de la CIDH, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde condenaban la multa al Nacional. Y días antes, con todas estas noticias del Nacional y de Rumbos, ellos alertaban o denunciaban que al menos 5 radios habían cerrado, sido amenazadas solo este año, que a lo largo del régimen han habido más de 60 que han salido del aire. Pero ahora bien, es como usted dice, todo queda en comunicados, todo queda en pronunciamientos. Mientras tanto, la sociedad venezolana
sufre cada día más los embates de la censura. Ahora, usted recientemente también denunciaba en un medio internacional el tema de CanTV, y yo creo que esto también puede entrar en este tema de la censura. Ahora, mientras el régimen no puede bloquear directamente, a pesar de los bloqueos selectivos a algunas páginas web, mientras no pueden normar y regular de manera macro todas las redes sociales, usted denunciaba que CanTV, el servicio de telefonía y de internet estatal del régimen, que al final es quien cubre, una de las operadoras que cubre el ancho del país, está dolarizando sus tarifas. Esto, y usted denunciaba que un trabajador promedio no puede costear lo que cuesta este servicio. Entonces, ¿usted cree que la dolarización de CanTV lo que significa que cada vez menos venezolanos van a tener acceso a Internet porque no van a tener cómo pagar, es una manera también de censurar y de ir desinformando a la población? Definitivamente, Gabriel, eso forma parte de la estrategia de control y de dominación de todas las manifestaciones que impliquen la libertad de expresión en Venezuela. Una de esas herramientas es precisamente hacer inaccesibles los servicios ya caóticos, muy malos, pero en todo caso, como tú bien dices, es el que está más extendido a nivel nacional, como es el que presta la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la CanTV, en su servicio de Internet. Bueno, en los 4 meses que lleva el año 2021, ha aumentado 4 veces la tarifa, la ha dolarizado prácticamente. Bueno, a tal punto que el último aumento para quienes se suscriben al servicio de AVA para tener banda ancha de Internet, bueno, llega a 30 millones de bolívares, ¿no?, mensuales. Si esto es probablemente, digamos, en unos 12, 13 dólares al cambio actual, pero cuando tú comparas cuánto es el ingreso de promedio de un trabajador venezolano, su salario mínimo de menos de $1 al mes, pues se hace inaccesible para ese trabajador poder tener el servicio de Internet, y eso implica también la posibilidad incluso de tener acceso a sistemas como el Wi-Fi, llamado para la telefonía celular pudiese también servir de vehículo de comunicación. Esto aquí no dan puntada sin dedal, es parte de un plan diseñado milimétricamente para dejar en la ignorancia al pueblo venezolano, sometido nada más a unos canales. Todos los canales de televisión en este momento están bajo un control férreo del régimen. Entonces, quien está sometido a ver venezolanos de televisión o cualquiera de los otros canales, que incluso los privados que están absolutamente inclinados a defender esta tragedia que se ha impuesto en Venezuela, bueno, estarán viendo un mundo irreal que no se compadece con lo que se está viviendo, con la cantidad de personas que mueren diariamente. Comenzó ya estamos finalizando esta semana, una nueva semana de cuarentena radical y nada que aparecen las vacunas, nada de nada. Y te puedo decir, Gabriel, ayer en menos de 24 horas murieron 9 personas en un hospital, que es el Hospital del Tigre, por falta de medicamentos, por falta de... Me refiero a fallecimientos por COVID, por el coronavirus, y esto es a diario. Entonces, la gente no se enteraría jamás de lo que está sucediendo realmente en Venezuela si esta censura y esta autocensura sigue avanzando en Venezuela. Así es. Y bueno, ¿cuál cree usted que es el rol de la dirigencia? Hoy vemos que en la agenda de la Asamblea Nacional está un acuerdo, un pronunciamiento más sobre el tema de los medios de comunicación. Pero fuera de esto, de un nuevo comunicado, de un nuevo pronunciamiento, ¿cuál cree que es el rol de la dirigencia hoy, cuando no tiene medios tradicionales, cuando cada día son menos los espacios digitales? ¿Cómo llegarle hoy a los ciudadanos, llevarle ese mensaje real, lo que usted está diciendo, las muertes por COVID, el día a día que no va a ver los ciudadanos por un medio tradicional y que posiblemente tampoco tenga acceso a Internet? ¿Cómo hace la dirigencia hoy en día para comunicar, para decirle al venezolano? Porque
al mundo, quizás a través de las redes todavía podemos alertarle al mundo de lo que pasa, pero al ciudadano de a pie, que quizás no tiene cómo informarse, ¿cómo le llega la dirigencia hoy? Bueno, en este momento precisamente se está debatiendo en la Asamblea Nacional Legítima el tema de la arremetida contra los medios de comunicación social y contra la libertad de expresión. Me retiré, es una sesión digital para atender esta participación en este prestigioso programa. Pero como tú dices, ya los comunicados, los rechazos, las condenas, los pronunciamientos de esa naturaleza no cambian la triste realidad. Esto todo pasa, Gabriel, y hay que ser franco y hablar con la verdad. Todo pasa por la salida de este régimen que ha destruido al país en todos sus ámbitos, en el ámbito no solo comunicacional, en el ámbito social, en el ámbito económico, incluso en el control del territorio. Ya vemos lo que está pasando en la frontera con Colombia, ya vemos lo que está pasando en la frontera con Brasil. La destrucción, hoy es el Día de la Tierra y basta, yo fui gobernador del estado Bolívar y soy nativo de ese estado, y uno lo que está haciendo en el arco minero es un crimen ecológico de dimensiones jamás vistas. Y desde luego la presencia de grupos irregulares, como es el caso de la guerrilla colombiana, la FARC y el ELN, o también de células del terrorismo islámico, Hamas, Hezbollah, la Fuerza Quds, los carteles más peligrosos del mundo de la droga, como es el cartel de Sinaloa, actuando abiertamente en estados como por ejemplo el estado Sucre, las megabandas que se han apoderado del territorio nacional bajo la complacencia del régimen, como sucede en Caracas, en la Cota 905, con el Coqui, con el Bampi, o en Las Piedritas, en el 23 de enero, en fin, todo este desmoronamiento, esta demolición de las instituciones en el país no se puede solucionar si no es con la salida del régimen y un gobierno que realmente vele por los intereses y los derechos fundamentales del venezolano. Por eso es que yo te digo, no basta con las declaraciones, y los aliados y la comunidad internacional y desde luego el pueblo venezolano en primera fila deben salir a tratar de recuperar lo que queda del país para iniciar su reconstrucción. Y ya no es solamente las declaraciones, es necesario que la Corte Penal Internacional actúe, que las Naciones Unidas a través de la doctrina de responsabilidad de proteger, la OEA a través del TIAR y la comunidad internacional eviten esta política de exterminio que existe en Venezuela. Así es, y bueno, en este país que usted acaba de describir muy bien, como mencionaba, quien al final sigue sufriendo los estragos del régimen, de la crisis humanitaria compleja, son los ciudadanos. Vimos también esta semana una terrible noticia donde murió un abuelo y sus 2 nietos intentando cruzar el río en Táchira para pasar a Colombia. Esta es la realidad de hoy del venezolano, huir para sobrevivir. Y bueno, tristemente ocurren estos desenlaces porque ya sabemos que este régimen ha desplazado a la población. Ahora, usted mencionaba el RDP, la responsabilidad de proteger de Naciones Unidas. Ahorita o recientemente se está llevando también la cumbre iberoamericana, y usted decía que esta cumbre se estaba convirtiendo en alcahuetas de violadores de derechos humanos. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición de los países quizás aliados, como Colombia, que ayer vimos que alzaban la bandera y hablaban de poner fin al régimen de Maduro como solución a la crisis venezolana, así como Colombia, que ha sido un aliado fuerte, que siempre ha estado allí, que ha dicho las cosas como son? ¿Cuál cree usted que debe ser el llamado próximamente a esos países que también son democráticos frente al régimen venezolano, que como usted dice ya debe pasar de un comunicado más, de un pronunciamiento a acciones? ¿Cuál cree usted que debe ser hoy la ruta que emprenda la comunidad internacional? Sí, fue realmente un baño de agua fría saber que para la 28ª cumbre de países iberoamericanos, que son 22 países que se celebra en Andorra, hayan invitado a una persona que ellos mismos han calificado de estar incursa en delitos gravísimos como delitos contra la humanidad, terrorismo, narcotráfico, y lo hayan invitado a participar.
El solo hecho de haberlo invitado es una demostración del celestinaje que hay en estas cumbres, ¿no? O sea que en el fondo están alcahueteando estos delitos gravísimos. Sin embargo, también hay que reconocer que presidentes como el de Colombia, también el presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay, en fin, varios de los participantes condenaron de la manera más enérgica la participación, no de Maduro, sino que en este caso de Delcy Rodríguez, a quien calificaron en esa misma cumbre de vicedictadora. Bueno, pero en todo caso el hecho de haber participado en representación del pueblo venezolano es una vergüenza. Es una vergüenza que desdice mucho de esta cumbre de países iberoamericanos que se celebró en Andorra. Bueno, nosotros aspiramos los venezolanos que sean más coherentes en sus posiciones. Son 22 países que han condenado lo que se está sucediendo en Venezuela, pero se sientan sin ningún rubor a escuchar las mentiras que se dicen de este régimen que está destruyendo a Venezuela. Ayer hablaba precisamente sobre otro de los dramas que está viviendo Venezuela, que se está desarraigando. Ayer hablaba con César Pérez Viva, quien fue gobernador del estado Táchira, y él me contaba cómo allá él estaba en San Cristóbal y venía de San Antonio, cómo centenares de hombres, mujeres, niños, ancianos iban caminando hacia las trochas para salir de Venezuela. Este es un goteo diario de cientos de miles de venezolanos que están huyendo del país. Dentro de ellos ocurrió esa tragedia que tú has mencionado. Un abuelo con su nieto, con dos de sus nietos, se ahogaron en una de esas trochas tratando de pasar para Colombia. Bueno, esto va a seguir a menos que definitivamente se tome las medidas necesarias para terminar con este régimen que ha destruido no solamente las instituciones, sino la vida de millones de venezolanos. Ahora, diputado, nos quedan pocos minutos, pero no quiero despedirlo sin que nos comente su opinión sobre la reciente relanzada unidad, ¿no? Ya vemos que por no sé cuánta vez se relanza la unidad bajo otro nombre, pero que integran y que lideran las mismas personas de siempre, es simplemente un cambio de nombre, de fachada. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto y las rutas que plantean que insisten en elecciones? Bueno, efectivamente ha sido simplemente un maquillaje, un cambio gatopardiano, o sea, cambiar para no cambiar nada. Son los mismos protagonistas con las mismas reglas, con los mismos que han cometido errores durante 22 años, ¿no? Alguien lo dijo, creo que fue Antonio Ledesma, que es el mismo museo con diferentes cachimbos. Es decir, esta nueva plataforma no tiene nada que lo diferencie de la Mesa de la Unidad Democrática, nada que lo diferencie de la Coordinadora Democrática, nada que lo diferencie del Frente Amplio y de otros nombres. Es un maquillaje, es simplemente un mercadeo que se hace para que la gente se olvide de los errores cometidos, de las fallas cometidas y salgan a un nuevo nombre. Ahí no ha cambiado nada. El que toma las decisiones sigue siendo el llamado G4, que tienen incluso hasta poder de veto. Lo que ellos deciden es lo que se hace y punto. Bueno, eso no es lo que estaba aspirando el pueblo venezolano, lo que exige y necesita el pueblo venezolano. Necesita realmente una unión, es verdad, pero una unión real, sincera, y no de intereses, y no sectaria. No son 4 factores que simplemente se hace lo que ellos quieren y lo han hecho como lo que han hecho hasta ahora. No han sido capaces de una ruta, una posición que dé al traste con las aspiraciones hegemónicas que tiene llamada revolución del siglo XXI de entronizarse por sécula secular en Venezuela. Entonces, la verdad es que tú vas, Gabriel, fuera del medio político, de los políticos. Bueno, eso no ha tenido ningún impacto en la población. Tú le consultas a cualquier ciudadano en la calle que no esté metido en la dirigencia política y no tiene ni idea ni le interesa
y no ha calado, no ha tenido ningún impacto, porque bueno, la gente sabe, se da cuenta, no es tonta, que aquí lo que da es un simple maquillaje lo que se ha hecho y no realmente un cambio como el que estaban esperando los venezolanos para enrumbarse hacia un triunfo, una victoria contra esta tiranía que ha desgraciado a tantos venezolanos y familias venezolanas. Así es. Muchas gracias, diputado. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Gabriel, y gracias por la deferencia de llamarme y un saludo muy cordial a todos tus oyentes. Muchas gracias. Conversábamos con el diputado Omar González Moreno, periodista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Anzoátegui y miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela. Vamos a un corte y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.